Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la carrera de Administración de Empresas, cuarto curso, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es un gran honor para mí estar en comunicación con ustedes para desarrollar el contenido de la fecha. Hoy vamos a analizar juntos el caso del redescuento. Y para poder comprender lo que es el redescuento, necesitamos explicar el origen de las documentaciones, que comenzamos básicamente con lo que es el cheque. El cheque es básicamente es una orden de pago, o sea, recibimos un documento donde se nos ordena y o autoriza a ir a percibir del banco emisor justamente un monto de dinero. Este documento inicialmente tiene una validez de 30 días. O sea, técnicamente hablando, el cheque debe estar al día y se puede cobrar hasta 30 días. Entonces, como la informalidad en el sistema financiero fue muy pronunciado, muy grande en los años 95, 96, 97, y se intentó de alguna manera convertir lo que era gris en términos parabólicos en blanco. Entonces se buscó la figura jurídica correcta y se creó una ley que justamente crea el cheque de pago diferido. La palabra pago diferido básicamente significa que la fecha de esa orden de pago que recibimos puede prolongarse hasta 180 días. Entonces, el cheque que básicamente la ley permite que se pueda librar con fecha adelantada, hablando en términos más prácticos, el cheque que se puede girar con fecha adelantada es el cheque de pago diferido. El cheque ordinario, el cheque común, aunque tenga la fecha adelantada, igual se puede presentar en ventanilla y si tiene los fondos, tenemos el derecho de cobrar, y si no tiene, entonces de exigir que se selle por la insuficiencia de los fondos y otros motivos que tenga. Entonces, el negocio que estamos mencionando se refiere al adelanto que se da a los tenedores de los documentos con fecha adelantada, como se dice en términos tradicionales. Entonces, se tiene un montón de documentos que se libran en los negocios a 30, 60, 90 días, etcétera, hasta 180 días. Entonces, esos documentos se efectivizan antes de tiempo, a cambio de una tasa de interés, por supuesto. Entonces, este es el negocio del descuento de documentos, que en el sector bancario se trata de blanquear de esta manera con la autorización y el uso de los cheques de pago diferido. El negocio de la usura, que seguramente habrán escuchado hablar más de una vez, es justamente este tema, donde se acepta un cheque con fecha adelantada, hablando en términos comunes, y se le descuenta el 10% mensual en términos de intereses por adelantado al beneficiario, y el vuelto se le da, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el negocio, que es un negocio muy desarrollado en la ciudad de Coronel Oviedo y que perjudica bastante en realidad porque tiene un alto costo, es justamente este negocio de la usura, que las personas que tienen cierta reserva de dinero
o cierta línea de crédito autorizado en los bancos, entonces cambia estos cheques librados con fecha adelantada y va a descontar o efectivizar nuevamente en los bancos. Entonces esa es la operación de descuento de documentos. Y cuando hablamos de descuento de documentos también se puede agregar los pagarés de clientes. O sea, son documentos de terceras personas que recibe por llamarlo un comerciante, y este comerciante se acerca a su banco y le pide que se le efectivice estos documentos que están con fechas, que podemos decirlo, adelantadas, o con fechas de pagos diferidos, usando un término más técnico. Entonces, esa es la operación de descuento de documento. Bueno, ustedes entenderán que en la operación bancaria, para que podamos entender bien el contexto, el banco se crea conforme a lo que es la ley 805, la ley de bancos, se crea con un capital líquido de 10.000 millones de guaraníes. Pero el movimiento del dinero que tiene depositado es simplemente 1000 veces más que esa cifra. Ahora, ese es el dinero ajeno que tiene depositado en conceptos de cuenta corriente, caja de ahorro, ahorro a plazo fijo y títulos de inversión, etcétera. Entonces, ese dinero que le llaman dinero ocioso, porque es un dinero que está técnicamente de balde, es lo que los bancos y las financieras y también las cooperativas prestan a las personas que necesitan un préstamo para construir, para sus usos, para comprar cosas, etcétera. Entonces, eso es lo que se llama la intermediación financiera. Esto es para que podamos entender. Entonces, debe existir la suficiente cantidad de dinero disponible para que esas personas que confiaron en el banco o la financiera puedan retirar su dinero cuando ellos quieran. Entonces existe un parámetro que se maneja de cuánto más o menos se debe tener siempre disponible para atender estos pedidos. Ahí está una situación muy particular que en otro momento me gustaría hablar cuando hay una intervención. Pero vamos a ir al movimiento normal. Entonces, cuando estos bancos cambian una gran cantidad de documentos de terceros, que se llama el descuento de documentos, entonces este es un negocio muy fluido. Imagínense, el comerciante recibe los cheques adelantados, vende su mercadería como si fuese contado, obviamente, pero para hacer sus compras necesita efectivo. Se acerca a su banco, el banco efectiviza estos documentos que tienen fechas a vencer, y así es el movimiento. Entonces, llega un momento que el banco ya está teniendo muchísimos documentos y ya está teniendo una posible necesidad de efectivizar estos documentos ajenos, en razón de que puede que no pueda atender los pedidos de sus clientes, los pedidos de retiro normal. Entonces la cuestión es que estos bancos se acercan a lo que viene a ser técnicamente el banco de segundo piso, que viene a ser el Banco Central del Paraguay, y le pide al Banco Central que le efectivice estos documentos que recibió de sus clientes, que a su vez recibieron de sus clientes. Entonces, esta operación que hace el banco privado con el Banco Central, o puede ser también con otro par banco que tenga mucho dinero disponible, entonces esta operación es lo que se llama el redescuento. Ahora, en el caso de los cheques, tiene una facilidad que cuando llega la fecha, por supuesto, el Banco Central o el Banco B que tenga el documento ajeno, deposita, y por la Cámara de Compensaciones de Documentos se va ese documento al banco del origen, y el banco de origen autoriza el pago o rechaza o lo que sea. Entonces, en el caso de los cheques, sí o sí, ese documento llega a nuestro banco de origen.
Pero ¿qué pasa cuando se hace un redescuento de lo que viene a ser, por ejemplo, un pagaré? Entonces, el pagaré nosotros le dimos a don Juan, que es un comerciante. Don Juan llevó al banco A. El banco A negoció nuestro pagaré con el banco B. Imagínense, nosotros vamos a pagar nuestra obligación y nuestro pagaré está en otro lado, por decir en términos así bien sencillos. Entonces, por culpa del redescuento, ¿qué nos dice don Juan? Don Juan nos dice que él negoció nuestro documento, que él endosó ese documento a favor de otra persona. Pues entonces, tenemos nosotros el problema de que podemos pagarle a don Juan nuestra deuda, pero no tenemos la certeza de que nos van a acercar ese documento en tiempo y forma. Entonces, corremos un riesgo ante esta situación. Y quería explicarle un poco este punto de lo que viene a ser el pago. O sea, en vez de redescuento, deberíamos de llamar el tema de hoy el pago. ¿Cómo debemos hacer el pago? Que me van a decir, ese es un proceso muy sencillo. Ya vamos a ver. Vamos a suponer que nosotros tenemos una obligación de pagar 3 documentos al señor Juan el 2 de cada mes. A partir de hoy. Bueno, nos vamos a la casa del señor Juan. Primer escenario, ¿verdad? No está el señor Juan. Entonces le pagamos a su señora, porque nosotros somos muy pagadores. Entonces la señora nos da un recibo donde pagamos por una deuda al señor Juan la suma de guaraníes, por decir, 1 millón. Entonces yo les pregunto, firmó la señora Juana de tal, o sea, María de tal de Juan. Les pregunto, ¿les parece que vale el documento? ¿Les parece que le va a servir en caso de necesario ese documento? Permítanme decirles que ese documento que se le dio a otra persona, salvo que esa persona sea la cajera autorizada del señor Juan y que tenga el sello del negocio del señor Juan, entonces ese recibo, permítanme decirles, amigos, y escuchen bien, por favor, ese documento no tiene valor. Entonces, primer escenario. Segundo escenario. Vamos a suponer que se va un cobrador a nuestras casas, que es el empleado del señor Juan. Nos da un recibo de la casa de don Juan por el documento que tenemos ahí. Entonces, si no tiene el logotipo, el recibo y el sello de la casa, ¿verdad? Donde dice que sea el perceptor autorizado, entonces ese documento tampoco vale. Atiendan bien el criterio de la ley en este aspecto. La ley dice que, o sea, la premisa jurídica en este punto es la siguiente, y es importante saberlo, pues estas cosas no se cuentan. El que paga mal, paga 2 veces. Esa es la premisa jurídica. Y entonces la ley no le defiende al descuidado o a la descuidada que va y paga de cualquier forma una obligación. Entonces, la forma correcta de pagar es en la fecha indicada acercarse al punto indicado y hacer lo que se llama la contraentrega. Entonces, pagamos el monto y nos entregan nuestro pagaré original. Esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos vamos a pagar nuestra deuda, que sería otro caso? El caso B, vamos a llamarlo.
al señor Juan, estamos hablando ya del segundo caso, el caso B, le vamos a pagar nuestra deuda al señor Juan y el señor Juan no tiene los pagarés por este tema de descuento que ya estuvimos comentando. El señor Juan, como no sabe los datos del pagaré, dice: recibo de nosotros, por supuesto, la suma de es tanto, a cuenta de mayor valor, dice, a veces, o en pago de una deuda. Y firma el señor Juan esta fecha. Les pregunto, en caso de conflicto, ¿vale este documento o no vale? El documento es un recibo de un monto determinado pagado al señor Juan con quien nosotros tenemos deuda. ¿Les parece que vale el documento? Les pregunto, analizando juntos. Permítanme decirles que ese documento no tiene valor para la deuda que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando el día de mañana nos demandan? Nos presentamos nosotros con nuestro recibo firmado por el señor Juan. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta en el caso en que nos reclamen los pagos? Nos va a decir don Juan: efectivamente yo percibí esta cifra en esta fecha, pero eso se refiere a otro negocio, a otra cuestión, porque no está especificado el número de pagaré y el vencimiento al cual nos estamos refiriendo en esta situación. Entonces, mis queridos amigos, cuando ustedes van a hacer un pago y no está enfrente de ustedes el pagaré, ustedes deben exigir el recibo por la persona a quien ustedes les deben, no otra persona. Que sea esto categórico. Debe tener el número de pagaré bien especificado, por ejemplo, 1/3, o 2/3, o 3/3, con vencimiento tal, de guaraníes tanto. Entonces, que no me digan que está apurado o lo que sea. Entonces, esta es la forma de mandar a hacer un recibo sobre un pago determinado. Si no tienen esas formalidades, entonces, permítame decirle que están haciendo mal el cobro o el pago. Y vamos a escuchar muchos casos todavía de personas que ya cancelaron su deuda y no pudieron recuperar su pagaré, y les aparece el día de mañana un abogado bien chusquito con su documento exigiendo el pago inmediato de la totalidad de la deuda y todos los accesorios. Entonces, este es el tema central, mis amigos. Hay que tener muchísimo cuidado en este punto. Hay que exigir que el documento que vamos a pagar esté a la vista. O que esté por la cartera autorizada para hacer justamente el cobro. Y dentro del cobro debe decir específicamente el número de cuota o el número de documento, el vencimiento y el monto que corresponda. Entonces, esta es una exigencia imperativa, no negociable. Incluso cuando no se va a dar esta formalidad, vamos a suponer que nosotros queremos pagar. Le voy a pintar una posible situación. Queremos pagarle al señor Juan y el señor Juan no tiene el pagaré. Entonces, le reclamamos el pagaré y nos dice que se perdió, que no tiene tiempo, que va a haber, etcétera. Las famosas excusas. Entonces le decimos: bueno, ¿dónde está mi documento? Yo voy a ir donde esté mi documento a retirar mi documento, porque yo voy a pagar mi deuda. Y nos chulea, como siempre, es famoso, perdón el término chulear porque es un término muy técnico. Bueno, entonces nos da cualquier verso.
Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos ir a una escribanía y depositar el dinero que nosotros adeudamos al señor Juan. Y le pedimos a la escribana que le mande un colacionado al señor Juan a que pase a retirar la suma de dinero depositada a su favor y que contraentregue el documento que nosotros exigimos. Entonces, esta es la forma de hacer en casos necesarios. Incluso nosotros no estamos muy acostumbrados a muchas cosas, por eso estas cuestiones no están en los libros. Yo quiero comentar con ustedes y analizar con ustedes. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a, por ejemplo, alquilar una pieza e ir a requerir al inquilino cuándo va a pagar, pito y flauta. Esto no se debe manejar así. En realidad, lo que se debe hacer o lo que se hace cuando se trabaja de manera muy formal es lo siguiente: designar una escribanía, una fecha determinada donde la persona debe acercarse a hacer los pagos por lo que fuese el concepto de la operación. Entonces, esta es una forma correcta de hacer los pagos. Vamos a suponer otro escenario. Espero que no se molesten conmigo y les guste el tema, porque es un tema importante. Y después vamos a analizar junto cuando cortemos la grabación. Vamos a suponer de que ya viene un abogado y nos dice que tiene nuestros pagarés. Perfecto, pero nosotros tampoco hemos pagado la deuda. Entonces, quiere cobrarnos 3 millones y quiere cobrarnos su honorario, quiere cobrarnos los intereses y un montón de cosas. Entonces nosotros podemos tomar los datos de esta persona y para no pagar esos honorarios y demás accesorios, nos vamos a una escribanía a depositar el monto total de nuestra deuda y le mandamos un colacionado a la persona a quien le debemos para que se presente con los documentos a percibir y entregar el documento que sea. Entonces es una forma de evitar pagar de repente accesorios y cosas que no corresponden dentro de una operación. Entiendan ustedes que el mundo de los negocios es un mundo muy bravo, por decirlo de alguna manera. O sea, todos están pescando cómo joder o cómo esquivar una obligación, etcétera. Entonces, se debe estar muy preparado. Un detalle muy importante que quería señalarles, amigas y amigos, sobre el documento específicamente es lo siguiente. Fíjense que se hace un documento y en la redacción del documento hay varios secretos. Por ejemplo, vamos a suponer que se hace un pagaré y el pagaré no tiene fecha, no pone la fecha o pone con un lapicito la fecha. ¿No se preguntaron ustedes qué fecha puede ser ese pagaré o ese cheque que se completó la fecha a lápiz nomás o no se completó luego? ¿Qué fecha tendría este documento? Que nosotros, según el acuerdo de negocios, hacemos o firmamos hoy para pagarlo dentro de un mes, un año o el tiempo que ustedes quieran. Cuando el documento no tiene fecha, mis queridos amigos y amigas, el documento vence hoy. Entonces, está tomando jurídicamente fecha cierta desde el momento de su redacción. Entonces, esta es una cuestión que se debe conocer y se debe mandar redactar en forma. Permítanme, por favor, agregar un poco más otro detalle. El monto en letras y en números debe coincidir, obviamente. Si no coincide, entonces, si no coincide, el que vale es lo que está escrito en letras. Recuerden esto.
Otro aspecto muy importante. ¿Qué es lo que se podría dudar de un documento? Entonces, lo que se duda es de la firma. Si la firma es o no es. Ese es el gran tema. Por eso es que se fijan ustedes cuando a veces firmamos algún contrato o algo así, o algún formulario importante, nos dicen, complete por favor su nombre y su número de cédula. O sea, imagínense, escribieron nuestros nombres ya 1.000.000 de veces, saben perfectamente nuestro número de cédula y nos mandan a hacer otra vez a nosotros a mano nuestro nombre y nuestro número de cédula. ¿Saben para qué eso es, amigos? Para que ellos tengan el modelo de nuestros números y el modelo de nuestras letras, para cuando el día de mañana nosotros queramos negar, entonces ellos tengan más elementos a su favor. Y permítanme decirles con absoluta certeza, y me gustaría que investiguen si es que dudan lo que les digo, que ninguna firma es exactamente igual a otra. Y ningún técnico especialista en esta cuestión puede dar la absoluta certeza de que tal firma es la firma de una persona. Siempre existe un margen de dudas. Y permítanme explicarles, no para que le jodan a la gente, sino para que ustedes sepan de que cuando una duda existe, entonces no es, cuando no es la certeza absoluta, lo que ocurrió algo o una prueba, entonces no vale. Porque existe un principio jurídico que dice que el indubio pro reo, dice, está en latín esto. Entonces, la duda le favorece al reo, sería la traducción en términos nuestros, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión muy delicada. Por eso es que se recurre a la escribanía y la escribana certifica en cualquier circunstancia la firma. No certifica el contenido, no lee el contenido ni le importa el contenido. Lo que certifica es que esa firma que figura ahí se puso en su presencia por esa persona que se identificó con tal documento. Entonces, ese es el sentido y el concepto. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto. Y un indicio de que la firma sería de la persona es cuando le parece aparentemente la firma que hace con lo que figura en su documento de identidad. Entonces, son los cuidados que ustedes deben de tener. Pídanle el documento de identidad, así tipo hablando de otros temas. Observen la firma, observen bien si no es un documento adulterado también. Entonces, que coincida la firma. Y el hecho de que escriba, entonces son más elementos a favor del documento para demostrar de que realmente es su firma. Entonces, ese es un punto que se refiere a la parte formal del documento. Entonces, tenemos nosotros una obligación que suponemos que es una obligación que es con la firma correcta, y esta obligación se hizo a una fecha que va a llegar, a una fecha diferida. Entonces, tanto el cheque o el pagaré se negocia entre los comerciantes negocian con sus bancos y los bancos negocian entre sí. Y eso es lo que se llama el redescuento. Entonces, lo que pedimos es que ustedes investiguen un poco, no en los bancos, sino a través de las redes, cuánto cuestan los préstamos comerciales, descuento de documentos, cambio de cheques diferidos, costo de sobregiro, etc. Esto está todo en los informes de los bancos, entonces para mirar un poco cuánto cuesta este tipo de operaciones. Entonces, el tema de hoy es un tema que particularmente me quise desarrollar con ustedes para ver si estos comentarios adicionales nos enriquecen de alguna manera